marina, pero bueno, entonces lo que queremos es por lo menos que se encuentren a gusto aquí. Sabemos que si vemos las dificultades que hay, nunca organizaríamos nada. O sea, yo hoy, por ejemplo, tendría que estar en 3 sitios. Estaba en el Congreso de Cultura Virreinal, en otro del Reuporra, por ahí. O sea, yo estoy porque lo estoy organizando. Si no, tampoco estaría, ¿no? Entonces, a veces hay este problema, ¿no? Los alumnos, que también lo había diseñado para ellos, de posgrado, pues de licencia, sucede lo mismo, están con otros problemas, ¿no? Si lo organizamos el tercer miércoles, que iba a ser miércoles santo, pues están ya con la Semana Santa, decidimos hacerlo aquí, y bueno, lo importante es que estamos los que estamos, y yo agradezco también a Freddy, que lo va a grabar, y así pues se puede multiplicar la iniciativa. Al mayor número. El mayor bien al mayor número, que es el lema, ¿no? El proyecto de Convictorio 2021 surge como el deseo de un aporte, ¿verdad?, a reflexionar en torno al bicentenario, un modesto aporte, y toma ese nombre, ¿no? Convictorio. Un convictorio era como una residencia universitaria donde se cultivaba lo académico, también los valores, y van a tender el puente entre, diríamos, lo mejor del virreinato y lo mejor de la aurora de la República. En un momento de marasmo, de decadencia, el Convictorio de San Carlos va a formar una minoría que van a ser como los protagonistas, ¿no?, del nuevo Perú. Entonces hemos querido, durante el año pasado, brindar este espacio de reflexión en un clima familiar. Unas veces ha habido, el que más ha habido 50, pero el número que queríamos era que fuese unos 10, 12, los que cabían en la mesa que teníamos en el 4º piso, para luego tomar un cafetito, así, en plan familiar, y ha versado sobre los rectores del Convictorio de San Carlos, a veces sobre temas de la independencia, pero luego también sobre distintos aspectos de la cultura del Perú, para que nos sirvan como luces para caminar y enfrentar los desafíos del bicentenario, ¿no? Entonces, el esquema sigue el que puso el padre Marzal, que entonces esté en el SIE, los seminarios interdisciplinarios por el estudio de la religión, en la PUC, que me gustaba, ¿no? Aquí los terceros miércoles de cada mes se reunían para reflexionar en torno a la religión de distintas miradas, ¿no? Hoy, como estamos muy cercanos del Día del Monumento, pues queríamos que se pudiese hablar sobre algún aspecto del patrimonio documental, ¿no? Y haber venido el secretario ejecutivo de la Conferencia Episcopal, el padre Rubén Risco, que también participa en estos encuentros, y probablemente venga en el próximo para hablar de lo que se llama la Comisión de Bienes Patrimoniales, ¿no?, de bienes culturales de la Iglesia, ¿no? Entonces, hoy tenemos dos ponencias que me parece que son fundamentales para valorar nuestro patrimonio cultural. Martínez Compañón, toda la obra de la visita, y un aspecto que podría ser secundario, porque lo primario en Martínez Compañón es la visita pastoral, pero como consecuencia va a tener, ¿verdad?, lo que hoy se nos va a brindar, diríamos, una crónica ilustrada que sirve en la actualidad como un patrimonio para conocer, como casi una fotografía de la cultura, de la sociedad, de la vida del Perú. Siempre se la ha comparado con Santo Toribio, ¿no? Santo Toribio, en el mundo del Renacimiento y ya del Barroco, recorre todo el Perú, pero Martínez Compañón, que es rector en el seminario, yo tuve la suerte el año pasado, que estuve en Pamplona todo el año,
de visitar su tierra natal, allá por Navarra. Él se forma en Salamanca, aquí es rector del seminario de Santo Toribio, y en ese mundo ilustrado es nombrado arzobispo de Trujillo y va a hacer la visita. Nos va a hablar la profesora Ana Cecilia Carrillo de ese tema, ¿no? Y luego el magíster Luis Gómez Acuña nos va a hablar de la música criolla en el Perú. Leo ya el currículum breve de Ana Cecilia Carrillo, licenciada en Antropología con estudios de maestría en Sociología y experiencia de trabajo en instituciones del Estado y de dirección de la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación, instituciones en las que ha desarrollado políticas y ejecutado proyectos de protección y restauración del patrimonio cultural de la nación, así como la realización de muestras de patrimonio documental, interesada en temas de patrimonio cultural, políticas culturales, interculturalidad y desarrollo social. Ha realizado trabajo de campo y posee una fuerte orientación hacia la investigación, la elaboración de análisis y de diagnósticos. Ella tiene todo este proyecto de Martínez Compañón, que a mí me encantaría que fuese incluso un curso de maestría, no sé, de doctorado, y nunca se ha podido lograr. Y yo tenía muchísimas ganas de que se dé el taller, se dé el curso de maestría, y hoy por lo menos yo tengo la satisfacción de poder escucharle y contemplar lo que ha preparado, pues, con tanta ciencia y experiencia. Así que muchísimas gracias y te damos un cariñoso aplauso. Creo que no necesito un micro, ¿no? No, estamos así bien, estamos bien. Quería precisar, mi experiencia en Martínez Compañón se debe a que el año 2016, con el Instituto Ribagüero, ganamos una beca del instituto, el grupo de estudios coloniales, del que formo parte, para hacer la ruta de Martínez Compañón. Y yo fui la investigadora encargada de hacer toda la ruta. Entonces fue un privilegio para mí seguir sus pasos. Yo me he recorrido todo el norte, y acá hay algunas fotos siguiendo los pasos, porque el proyecto se llamaba Pasado y Presente de la visita del obispo Martínez de Compañón. Queríamos ver qué cosas quedaban de su visita y también profundizar un poco en su labor pastoral, que realmente está muy poco valorada y necesitamos un poco ponerla bastante en valor. Tiene una labor pastoral magnífica en el norte y es uno de los primeros indigenistas del Perú, incluso antes de la República. Él ya hablaba de escuelas de indios e incluso puso algunas escuelas para mujeres y hombres, para niños y niñas. También fundó varios seminarios, entonces, como bien, es bien importante su trabajo y sacar un poco más a la luz. Hay muchas investigaciones sobre él, pero sobre todo son norteamericanas. Aquí en el Perú hay algunas, pero no tan profundas, pero ahí vamos cada vez más avanzando. Entonces ahora lo que voy a compartir con ustedes es este concepto del museo de papel. Vamos a contextualizarlo también un poco, o sea, de dónde sale este concepto del museo de papel. Bueno, un poco quién es Baltasar Martínez de Compañón. Él nació en la villa de Cabredo, en Navarra, en España, en el año 1737. Lo ordenaron sacerdote en 1761. Completó su doctorado en Derecho Canónico. Siempre ha sido, en los libros, muy estudioso, muy encomendado a su trabajo. En el año 1767, Carlos III lo nombró chantre de la Catedral de Lima. Estuvo 10 años ahí sirviendo como rector del seminario Santo Toribio, y es un dato muy interesante que él participó como secretario en el Sexto Concilio Provincial de Lima, ¿no? Ahí se hace muy conocido, y que es en este concilio en el que se decide la salida de los jesuitas en el Perú. Y es interesante porque cuando él llega a Trujillo, él
encuentra la catedral destruida por un terremoto y utiliza la iglesia de los jesuitas, que está justo en la esquina, a una cuadra, como catedral provisoria. ¿No? Tenemos una vista de la catedral. Qué lástima, esto se supone que tiene una lucecita, no se ve. Esta parte de la catedral, esta parte del reloj, donde está el reloj y el lado lateral, él prácticamente las reconstruyó y las diseñó. Debajo del lateral hay una cripta que fue diseñada por él. Por ahí tengo los planos porque están en sus acuarelas, pero no los logré poner. Entonces fue nombrado obispo de Trujillo en el año 1778 y se dedicó a la organización y reforma de este. Luego, en el año 1791, fue nombrado arzobispo de Bogotá y ya deja el Perú. En Bogotá muere en el año 1797. Esta es la diócesis de Trujillo cuando él era obispo. Es una diócesis enorme, pueden ver que tiene la provincia de Piura, Jaén, Cajamarca, toda esta parte de Cajamarca, las Chachapoyas, que es ahora Amazonas, Moyobamba, o sea, tiene costa, sierra y selva, ¿no? Hacia el sur está Huamachuco, estas son misiones de los silvitos, y luego bueno, tenemos ya la provincia de Trujillo, la provincia de Saña, que correspondía a lo que es Chiclayo y Lambayeque, ¿no? Chiclayo en esa época era prácticamente un caserío y Lambayeque sí ya estaba un poco más afianzado porque tenía Saña al lado, ¿no? Saña ya estaba en decadencia. Cuando estuve por allá estuve visitando la tumba de Santo Toribio, que está en un sitio muy lindo, y bueno, y lo que queda de lo que fue Saña. Este es lo tomé del libro de Macera. Esta es una de las acuarelas de Martínez que Martínez y compañero manda a hacer. Esa es la diócesis de Trujillo como la veían ellos. Es el mapa topográfico. Arriba tenemos a la provincia de Maynas, allá se ve, a Obispado de Quito, y hacia aquí, a la costa. ¿Puedes ver? Las acuarelas, según los historiadores o las investigaciones, fueron realizadas por lo menos por 2 o 3 dibujantes que lo acompañaban. Entonces él los iba dejando en los lugares que él iba a la visita para que recojan la información. ¿Por qué es esta necesidad que tiene él de hacer las acuarelas? ¿Qué es lo que lo motiva? Lo motiva la visita pastoral. El 6 de febrero de 1780 él promulga el decreto de la visita pastoral, en la que escribe, ¿no? Deseando expedir con toda posible anticipación la visita general de toda esta diócesis por nuestra propia persona en cumplimiento de nuestro pastoral ministerio y oficio, dando principio a ella por esta ciudad y pueblos de su jurisdicción situados a la parte del sureste y recorriendo después las provincias de Huamachuco, Cajamarquilla, Ibitos y Cholones, de los Motilones, de Lamas, en la parte de la selva, y a sus misiones propiamente dichas, Moyobamba, Luya, Chachapoyas, Ichillaos, Jaén, Piura, Huambos, Saña, Cajamarca y los pueblos de esta provincia de Trujillo. No tarda 3 años en hacer la visita. La visita era un mandato que tenían todos los obispos, pero ellos mandaban a hacer la visita a otros y muy pocos eran los que se atrevían a recorrer todo, ¿no? En realidad solamente Santo Toribio y él fueron los únicos que recorrieron todas sus diócesis a caballo para conocer la realidad de sus poblaciones. Siempre se dice de que era muy pegado a la letra y muy cumplidor, ¿no? Si él tenía que hacer la visita, él hacía. Paralelo a la visita se dan unas disposiciones reales, porque el rey Carlos III era muy aficionado a la historia y él es el promotor, por ejemplo, de los trabajos de excavación que se hacen en Pompeya y en varios sitios, y quería armar un gabinete de historia natural. Entonces la corona española expide en el año 1776 2 reales cédulas en las que solicita a los obispos de Indias, uno, enviar testimonio de todo lo actuado durante las visitas pastorales,
Y 2, solicita se distribuyan en el Virreinato del Perú 50 ejemplares para formar el Gabinete de Historia Natural con el fin de que se remitan los objetos de la naturaleza raros que se hallaran. Martínez Compañó, el obispo Martínez Compañó manda 50 cajas a España con objetos. Están perdidas dentro del Palacio Real. Hay algunos objetos que probablemente se cree que se les han mandado, pero en realidad no se sabe ya dónde están. Y luego manda las acuarelas en 14 tomos. Entonces, ante esto, el obispo cumple con su deber recogiendo a lo largo de su visita los objetos que considera de interés y los envía a la corte en 2 envíos, en los años 1788 y 1790. La visita y este pedido real son una gran motivación para él para recoger información y además desarrollar todo su pensamiento ilustrado. Él está formado, él es un hijo de su tiempo y está formado dentro de todo lo que es la ilustración, el amor al conocimiento, el reconocimiento. Y en términos del mismo Martínez Compañón, que él había previsto este proyecto documental como un museo gráfico en sí mismo. En 1785, al final de la visita, él escribe al virrey de Perú, Teodoro de la Proa, señalando que había ensamblado una colección de productos de la naturaleza y curiosidades del arte de los gentiles. O sea, él proyectaba estas acuarelas como un museo de papel. La idea del museo de papel era algo común en su época. Recién estaban surgiendo los grandes viajes y esta necesidad del coleccionismo. Existen muchas acuarelas, por ejemplo en Estados Unidos, ahorita no recuerdo el nombre del acuarelista o de quien hizo la visita, pero en la Biblioteca de Manuscritos y Libros Raros en Yale, existe un libro de acuarelas que me hizo recordar mucho a la de Martínez Compañón. También flora, fauna, todo lo que iban encontrando, ¿no? Entonces era una práctica de la época muy común, que la única manera de recabar la información pues era dibujándola y pintándola, porque eran los únicos elementos con los que ellos contaban a la mano, ¿no? No había cámara, no había video. Entonces, podemos decir que la colección de acuarelas del obispo Martínez Compañón se puede integrar a la historia del coleccionismo en el Perú, y por su estilo es parte de los nuevos métodos científicos que se dan en Europa y América. Luego, en la segunda parte del siglo XVIII. Entonces, algunos viajeros naturalistas y coleccionistas coloniales destacados fueron en la Biblioteca Nacional. Si están interesados, hay algunas acuarelas de estos viajeros que son preciosas, no están reservadas, pero si uno puede verlas, buscarlas, las puede ver, ¿no? Tenemos el trabajo de Louis Feuillet de 1660 a 1732, Amédée Francois Fressier, Charles Mariela Condamine, que es un poco más conocido que los dos anteriores, Celestino Mutis, que conoció a Martínez Compañón, y Alessandro Malaspina, ¿no? Estos son los grandes viajeros del siglo XVIII que tienen trabajos también de recolección de información y también tienen una colección de acuarelas. Son póster previos a Raimondi, ¿no? Raimondi ya cierra un poco con broche de oro todo este sitio. Les digo, algunas de estos trabajos y algún otro francés están en la Biblioteca Nacional del Perú. Acá tenemos algunas acuarelas de fauna. Sabemos con certeza que hasta 1792 el obispo tuvo una relación académica con el naturalista Mutis. Martínez Compañón no estaba aislado de los académicos de su tiempo ni de la gente de su tiempo. Él está escribiendo permanentemente con ellos. Una prueba de ella es esta relación que tiene con Mutis, quien él dirigió la Expedición Real Botánica del Virreinato de Nueva Granada, en Colombia, desde 1783 hasta su muerte, hasta en 1808. De modo que en general las colecciones y la enciclopedia visual del obispo encajan en esta tradición de coleccionistas en el Perú y la ola de recabar información a través de dibujos o gráficos. Lo que es muy curioso y se piensa que es algo pendiente es que Martínez Compañón no escribió un texto que acompañara a las acuarelas. Las acuarelas están ensambladas, encuadernadas de manera individual. Algunas, como podrán ver en he logrado imprimir y poner aquí, tienen alguna anotación, alguna descripción, el folio, el número de folio, pero no logró escribir
nada, pero lo que tenemos, y eso es un trabajo pendiente histórico, son los libros de visita. En todos los lugares por donde él pasó, escribió. Están los libros de visita donde él fue recabando información y se iban describiendo. En Colombia hay una síntesis, están microfilmados, porque él se llevó todos sus cuadernos, todo lo que tenía se lo llevó cuando se fue a Colombia, y ellos lo tienen en la Biblioteca Nacional de Colombia. Acá están los archivos arzobispales, en el archivo arzobispal de Trujillo, de difícil acceso para los historiadores peruanos. Se dice que hay cosas de Martínez Compañón, archivos. Yo no logré entrar la vez que fui, no me lo permitieron, pero algunos historiadores americanos sí han logrado entrar a ver los archivos. Luego en el archivo de Lambayeque sí encontré algunos documentos de él, y en Chachapoyas también buscando se puede encontrar algo. Entonces, si vamos buscando en las parroquias, que esa fue un poco también mi tarea, los archivos arzobispales, parroquiales, podemos encontrar libros parroquiales de la época con descripciones de él, anotaciones de él, con su firma. Yo por ahí tengo algunas cosas. Tengo microfilmado todo lo que está en Colombia, por ejemplo, pero es una cantidad increíble. En castellano antiguo realmente se necesitaría un trabajo de varias personas que se dediquen a hacer la transcripción de eso. Entonces nos dejó el legado de las imágenes. Vamos a hablar un poquito de él manda 14 volúmenes al rey de España, cumpliendo con este mandato, con las acuarelas, ¿no?, de todo lo que ha recopilado. Y los volúmenes, porque tienen un nombre muy organizado, están organizados en diferentes temas. El primer volumen documenta la región y su demografía, ilustra las instituciones civiles y eclesiásticas y sus personajes, incluye mapas y planos de ciudades, pueblos e iglesias. Martínez Compañón, en su paso por el norte, va fundando ciudades, construyendo seminarios, instaurando colegios, construyendo acequias, educando incluso hacia el norte de Cajamarca, por Jaén, lleva semillas de cacao para que empiecen a trabajar el cacao. Hualgayoc, que es la zona minera, reorganiza las reducciones y ordena todo lo que es Hualgayoc y la mina, esa mina. Funda Serendín, es uno de los fundadores de Serendín. Es un trabajador incalzable y a su paso, bueno, y se van recabando las imágenes. Por ejemplo, tenemos al lado izquierdo, aquí están también, bueno, una imagen de él que se retrata también. Aquí está el primerito, ese es el retrato que le hacen a él, que está la primera imagen que está arriba. Esta es, por ejemplo, bueno, está un poco borrosa porque es una copia, pero esta es la ficha del estado demográfico de los habitantes del Perú, de su diócesis. Es impresionante cómo en Trujillo, cuántos los curatos, cuántos indígenas, cuántos españoles, cuántos mestizos, y todo lo va rellenando. Claro, eso lo hace él a partir de un pedido. Él, antes de salir a la visita, le pide a los párrocos que le informen, ¿no? La red de la iglesia en el siglo durante la colonia es fascinante, ¿no? Porque quienes están en todas partes son los párrocos, son las congregaciones, y ellos son los que trabajan directamente con las poblaciones, entonces saben todo lo que hay, pueden controlarlo todo. Entonces, estas fichas son una fuente valiosísima para la historia del norte y para la historia del Perú. No podemos saber a ciencia cierta cuánta población hay, qué hacen, qué actividades tienen. ¿No? Esta es otra ficha en la que pone quienes están confirmados por el obispo de Trujillo, ¿no? Pues su celo pastoral es increíble, porque no solo le importa la parte administrativa, sino que sobre todo le importa la salvación de las almas, ¿no? Y eso está en los bautizos y las confirmaciones. Bueno, acá tenemos la ilustración de él, que hacen a él. Acá tenemos un caballero español, un obispo, un religioso y una religiosa, ¿no? Eso se encuentra en el primer tomo. Entonces, es un tomo de personajes, los personajes de la época, ¿no? Un labrador, un mestizo, una mestiza, un indígena de las misiones, como le llamaban ellos, ¿no? Acá también tenemos un indígena, otro indígena en el campo y un mulato en la ciudad, un esclavo en la ciudad.
Casi todo el primer volumen es sobre esto y sobre planos y fichas demográficas, ¿no? Porque planifica todo, la ciudad, las ordena. El segundo volumen es súper interesante, al menos para los antropólogos, que es en gran parte etnográfico y va ilustrando las categorías sociales y étnicas del siglo XVIII y las costumbres sociales, las industrias, las manufacturas, los bailes, la música. Entonces en las acuarelas que tenemos alrededor podemos ver, ¿no?, algunas actividades que realizan en el campo. La doctrina, por ejemplo, hacia allá tenemos las dos acuarelas del fondo, se ve más o menos cómo era la doctrina, cómo se realizaba la doctrina de los pueblos. Entonces ya nos permite pues, visualizar cómo era la vida, ¿no? Por ejemplo, las categorías étnicas, mestiza, mestizo y una mulata. Casi no hay mucha distinción en el color, en realidad ni más que en la ropa, tal vez, pero igual los distinguían, ¿no? Había una gran distinción. Una tapada, un grupo familiar comiendo en un campo, ¿no? Y una señora en la ciudad, una dama. Aquí están haciendo actividades en el campo. Estas escenas aún se ven, aún hoy en el siglo XXI uno va al campo, uno va por Cajamarca y sigue viendo estas escenas. Es increíble cómo las formas de producción no han cambiado después de tanto tiempo. Aquí están haciendo chicha, están elaborando la chicha y acá están fraguando los herreros, ¿no? Un trabajo fragua. Bueno, acá están en el arado y esto es en Huamachuco, en el hotel había un arado que es exactamente igual al que usaban. Seguimos trabajando en el campo, ¿no? El trabajo en el campo, y como podemos ver los pastizales se mantienen igual, tal cual como él los ha visto. Entonces a veces cuando yo iba recorriendo estos campos me imaginaba al obispo, ¿no? Porque hay zonas en las que estoy segura que le ha pasado. Y si él ha visto estos mismos campos y esta misma, la gente ha cambiado, pero incluso la forma en que trabajan, cómo queda la tierra, incluso yo he ido en 4 épocas distintas del año, ¿no? O sea, en el verano, en el invierno, entonces la geografía cambia, los colores cambian. Entonces un poco imaginándomelo a él y acompañándome todo el camino, ¿no? Igual seguimos con los medios de producción, el arado con buey, exactamente igual, esto es en Cajamarca, en Huamachuco. Exactamente igual. Y acá vemos en Cajamarca también una minca están bailando alrededor de la cosecha y arriba este señor que está sentado está tocando un clarín cajamarquino. El clarín cajamarquino estuvo en extinción. Gracias a esta acuarela es que se va revalorando. Y ahora, bueno, tenemos, esta es la caja cajamarquina también, y es un baile de la época, una danza, que creo que es la danza de la ruptura del Inca. Y tenemos este señor, no me acuerdo ahorita su nombre, que es un clarinero, vemos el clarín, ahí está el clarín cajamarquino, este es el clarín cajamarquino y la caja que hemos visto en las acuarelas anteriores. Este señor es profesor de clarín, pagado por el Ministerio de Cultura, y le enseña a los niños. Ahora los niños de Cajamarca les están enseñando a tocar el clarín cajamarquino y se ha logrado revalorar, retomar esa práctica de la época. Y que lo hacen de caña, es muy interesante porque lo hacen de una caña que crece ahí, pero lo que da el sonido, ¿no? Lo que está arriba, lo hacen de mate de la costa, lo traen desde la Payeque, ¿no? Y él mismo los fabrica, en su casa. Acá vemos una mesa andina con sus yupos, sus papas, y la mujer cargando en el campo, ¿no? Esta imagen también la vamos a ver permanentemente en la actualidad. El señor de la foto, la señora de la foto anterior compartió la mesa conmigo. Ese es un almuerzo típico el día de semana. Y miren, una señora cargando con las ovejitas en un camino. Luego, bueno, jugando al trompo, iglesia,
los niños jugando al tonto. En el mismo sitio, aquí estamos en San Pedro de Cabo. ¿San Pedro de Cabo? No, San Pedro. San Pedro, no me acuerdo el nombre de la ciudad ahorita. Entonces, en el volumen tercero y cuarto contiene ilustraciones botánicas. También, no solo está interesado en la gente, en la demografía, en la cultura, sino también está interesado en las plantas y en los animales, ¿no? Casi no puse ninguna imagen de animales, los tenemos puestos. El quinto volumen lo dedica a las plantas medicinales. Muchas de estas muestras fueron remitidas a España. Está la cascarilla, esta planta medicinal que se usa que se usó muchísimo, que usaban muchísimo los jesuitas también para las enfermedades, la quina. También tiene, el sexto volumen va ilustrando los cuadrúpedos, los insectos, los reptiles. La ilustración, y estos viajeros tenían una obsesión, empiezan con el trabajo clasificatorio, ¿no? Que en parte de la ciencia empieza también con clasificar y ordenar, ¿no? Entonces él también tiene esa mentalidad, esa estructura mental, todo hay que clasificarlo, todo hay que ordenarlo, y lo pone así en sus acuarelas, ¿no? Compré estos pajaritos, ¿no? Que son de las acuarelas, y la letra es ya de un investigador que ha estado... Está en Lima. ¿Mm? Está en Lima. ¿Este? Sí, lo he visto otro día, varios. Icterus turpial. ¿Ves? Igualito. Igualito. Este es bonito, ese es el acuarela, ese es uno de la rama. Luego hay estos que son unas acuarelas que son muy extrañas, que algunos historiadores del arte también reseñan que hay algunas imágenes que los acuarelistas han trabajado también en base a algunos grabados. En la época colonial, mucha de la pintura colonial se basa en los grabados. Entonces parece que los acuarelistas también han captado algunas imágenes de grabados y las han puesto en las acuarelas, ¿no? Incluso en la forma, que este puede ser una de esos, por la forma, ¿no? Por los paisajes, luego los hormigueros. Aquí vemos, esta es la planta del tabaco. No sé por qué dice anillo. Entonces ahí sí tuvieron la espina y el cacao, me parece. Las distintas palmas. Sobre palmas me parece que hay unas 10 o 15 acuarelas, solamente de palmas, todas diferentes. Y el último volumen, que también es fascinante, está dedicado a lo que son las antigüedades andinas y contiene mapas y planos Inca, Chimuy, Moche en sitios arqueológicos a lo largo del obispado. Recordemos que toda la zona norte está plagada de monumentos arqueológicos hasta la actualidad, ¿no? Tenemos toda la zona de Chanchán, todas estas Zipán, todos estos encuentros, bueno, y Cajamarca, ni qué decir. Entonces él va recogiendo artefactos, va ilustrándolos. Entonces, mucho de lo que he encontrado ahí es lo que debe haber mandado a España, y gran variedad de cerámica. Incluso ritos mortuorios, cámaras funerarias, cómo se enterraba la gente. Por aquí tenemos algunas cerámicas que se registraron en las acuarelas. Acá algunas formas de cómo se enterraba la gente. Interesante porque ya son enterramientos del siglo XVII, siglo XVIII. Este acá, el último, según Lisa Trever y Joan Pisburg, que son unas historiadoras del arte norteamericana, son los que se basan en que probablemente él ha trabajado, los acuarelistas han trabajado sobre grabados coloniales, bueno, grabados de holandeses, ¿no? Que han tenido acceso a estos grabados y han podido reconstruir, ¿no? Un poco por la imagen, por la forma. Pero es bien interesante cómo se presentan los enterramientos y los muertos, ¿no? Aquí tenemos el cuarto del rescate. Hizo también una descripción. De Atahualpa. De Atahualpa, efectivamente. Y acá está la foto del cuarto de rescate actual, ¿no? Con su techito y todo, bueno, un poco lo he visto más o menos así. ¿Y por qué lo han techado? Bueno, ahora por las lluvias, pues. Ajá. Y aquí tenemos, por ejemplo, el plano de la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna. Es bien interesante, o sea, él ha sido incluso, los arqueólogos dicen que él ha sido el primer arqueólogo,
del Perú. Porque ha descubierto, bueno, estuvo en Chan Chan, logró registrar esto, recogió cerámicas, entonces también se le recuerda como el primer arqueólogo. Él ha sido botánico, antropólogo, historiador, incluso arqueólogo. Sí, ya queda uno, ¿no? Y aquí está la boca del sol y la luna como se ve actualmente. ¿No? La vemos nosotros ahora. Y aquí terminamos, este es el plano de Chan Chan. Perdón, no está bien, de Chan Chan. Que él dibujó, que es exactamente igual al plano que hizo Schuby, que es el investiga Chan Chan el siglo pasado, y él también ya había levantado un plano. Incluso en Trujillo, en la zona de Chan Chan, pero al frente, que está deteriorado penosamente, hay una huaca que llaman la huaca del obispo, que es la huaca que la ha descubierto. Cuando fui me da pena porque ya te quedaba un murito. Bueno, y eso es todo, o sea, me preguntan. Obviamente que tienes otras más recientes y otras ya en proyecto. Yo la verdad que estoy muy contento de que nos haya visitado y que puedas compartir tanto saber y experiencia, ¿no? Así que bienvenido y muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Se aprieta la mano? Sí. De la izquierda. Sí, muchas gracias. Gracias a los autores que nos conocemos hace tiempo. Yo he venido a hablar un poco, lo he titulado así, Música criolla y nacionalismo en el Perú, el caso de Lima. Que en realidad es algo así como un sumario de mi tesis doctoral. Eso es realmente lo que espero publicar en algún momento. Un trabajo que me costó mucho, me satisfizo bastante. Una tesis doctoral presentada al Departamento de Historia de la Universidad del Estado de Nueva York, en Stony Brook, Long Island, en el 2010. Y fue todo un reto porque cuando uno habla de estas cosas, cualquier limeño más o menos las entiende, pero un norteamericano no le suena absolutamente a nada. Así que fue todo un reto escribir en inglés, ¿no? Algo que puede ser tal vez muy obvio para un limeño, aunque no lo es. Hay cosas que realmente no lo es. Y lo que yo intentaba explicar en ese momento es un proceso. Digámoslo así, ya sabemos más o menos el principio de la historia y el final. Y el principio es una serie de formas musicales que recibieron en algún momento el membrete de música criolla, que eran vistas con algarabía, exotismo, distancia, rareza, lo que sea, pero que tenían como gran característica que eran básicamente una práctica que grosso modo se puede llamar popular, aunque las élites limeñas también en algún momento también disfrutaron de ellas. Y luego del otro lado, el presidente Manuel Prado, yendo al Centro Musical Carlos Saco, ese 31 de octubre del año 1944, a celebrar el primer día de la canción criolla. Y en realidad ya sabemos el principio y el fin, pero realmente nadie sabe qué pasó en el medio. ¿Qué fue qué pasó para que fuera posible eso? ¿Sí? Claro, ya está formado la idea, ¿sí? Si uno lee las encuestas y todo lo relativo a tomar la opinión del limeño y el peruano sobre qué es la música nacional, la gente no tiene la menor duda. Le puede gustar la cumbia, el país realmente es cumbiambero el día de hoy, ¿sí? Le puede gustar el rock and roll, el reggaetón, pero cuando dice qué representa lo nacional, en la costa central, en la costa norte, en la zona de la selva van a decir la música criolla y sobre todo el vals. Y en el centro del país, el centro andino y el sur van a decir la música andina, sobre todo el huayno. Y eso no apareció porque sí, fue una cosa creada a través del tiempo. Entonces, ya que se hablaba tanto de lo andino, yo dije, voy a hablar mejor del otro lado, que es el que menos se habla, ¿sí? Puedo decirlo así, el Perú criollo, ¿no? Entonces, eso fue un poco
tesis doctoral. Y eso que se ve ahí es precisamente una de estas pinturas del siglo XIX sobre la fiesta de Amacaes. Que ya no se celebra. Es más, toda La Pampa hoy día está urbanizada, por decirlo de alguna manera, y los cerros también están habitados, ¿sí? Es otra Lima, ¿sí? Entonces, primero, lo elemental, parece obvio, pero ¿qué cosa es música criolla? ¿Sí? Entonces, lo primero que comenzaron a preguntarme es ¿qué es eso de lo criollo, la criollada y el criollismo? Yo siempre decía, pero eso no es mi tema. Pero en todo caso, precisamente el primer capítulo de mi tesis es una introducción a esos tópicos. Es algo así como una genealogía del término criollo, y cómo de ahí surge una idea de que hay una música criolla. Pero por lo menos como lo usamos nosotros, es para identificar una serie de ritmos que básicamente se practican, se tocan, se escuchan primariamente en la costa y en Lima, aunque está bastante esparcido por todo el Perú. Y son formas musicales que al menos los testimonios del siglo XIX y XX, que es de donde yo parto en el análisis, fueron practicadas por los obreros, industriales, artesanos y las clases media bajas, ¿sí? Y luego se volvió parte del imaginario nacional, ¿sí? Y luego también se volvió, como se ve en esta imagen un poco borrosa, parte también de la recreación nacionalista fuera del país, ¿sí? Entonces si uno va a estos lugares en Estados Unidos hasta el día de hoy, o en las iglesias donde hay concentración de peruanos, uno ve que la gente está reconstruyendo su mundo cultural, ¿no? Puede ser lo criollo, lo andino, ¿sí? Pasa mucho, pasa mucho. Y lo que yo trataba de explicar en mi tesis era precisamente eso, cómo se nacionaliza esta tradición musical, ¿sí? Y esto realmente es un fenómeno del siglo XX. Y tiene que ver con los cambios y transformaciones de tipo urbano, de tipo social, de tipo cultural que sufrió la ciudad de Lima dentro de ese proceso que grosso modo se llama modernización, que no es una cosa del siglo XX, realmente comienza en el siglo XIX. ¿Sí? Luego, eso de que la música criolla puede rastrearse hasta el mundo colonial, me parece, habría que ver, me parece bastante abusivo hablar así. Hay cosas que no existen como tal en el mundo colonial y que recién van a aparecer en la época republicana. Y eso quisiera explicarles con un poquito más de detalle. Lima en el año 35 ya había crecido bastante, ¿sí? Eso lo he sacado de un periódico de la prensa. Esa es la Plaza 2 de Mayo, que también ha sufrido una dramática transformación. Toda esa zona era una zona elegante, donde estaba la avenida Alfonso Ugarte y luego la avenida Colonial, y que ahora está lleno de lugares, pequeños manufacturas que fabrican zapatos y hay varios centros comerciales que venden el producto. Incluso fue motivo de un incendio hace poco, ¿sí? Ha cambiado dramáticamente, ¿sí? Pero esta no era la Lima de 1850, pues. Ese proceso que va a llevar a que Lima crezca comunalmente se va a iniciar en el siglo XIX. Y es tan enorme el cambio que hay una reacción que uno ya la puede ver claramente documentada a principios del siglo XX. Y a principios del siglo XX los intelectuales limeños ya están hablando de que hay algo que caracteriza muy particularmente al limeño, sobre todo al limeño viejo, que hay ciertas actitudes que son parte, componente vital, esencial del alma de la ciudad y que se expresan artísticamente a través de la música, a través de una serie de costumbres, de la comida, y grosso modo llamaron a todo eso criollismo.
Entonces cuando uno lee a José Gálvez, ¿no? Cuando uno lee al mismo José Larriba Agüero, ¿sí? A veces un poco desdeñosamente, pero él habla también así, hay espíritu criollo, ¿sí? Es un sentimiento muy propio de un grupo de limeños y de la élite que se ha visto sobrepasada totalmente por los cambios que ha sufrido la ciudad de Lima desde el siglo XIX. Y es que no creo que se cumpla para todo el país, pero ya para 1850, digamos, buena parte de lo que era el espíritu y la cultura colonial limeña se ha visto transformado por ese primer impulso modernizador, que tiene relación un poco con el impulso modernizador de la era borbónica, de la era del guano, ¿sí? La era del guano genera un boom económico en la ciudad, todo eso lo sabemos. Comienza a reorganizarse la economía peruana, incluso políticamente los gobiernos no se suceden uno tras otro, pero digamos los conflictos tan severos que habían en la época del caudillismo se atenúan un poco, pero lo que normalmente no suele decirse es que eso tiene un impacto cultural también muy severo. Lo francés, lo inglés comienza a ser visto como el faro que hay que imitar o replicar. La élite limeña comienza a pensar que lo español puede ser dejado de lado como una cosa que no lleva al progreso y la civilización. Este sentimiento es cierto y existía un poco desde la época de la independencia, pero es más intenso ahora, ¿sí? Y eso se ve en la moda, en el vestido, ¿no? La tapada famosa va a desaparecer en esta época. Los mismos viajeros testimonian de que hay ritmos musicales propios de la ciudad que están siendo dejados de lado, porque la gente quiere bailar el vals europeo, la mazurca, la jota, ¿sí? Que los limeños gustan, al menos el de la élite, mucho más de la ópera, ¿sí? Claro, hay un deseo de ser modernos, ¿sí? Curiosamente. Y algunos intelectuales limeños comienzan a decir, bien, perfecto, podemos ser modernos, pero no por eso implica abandonar todo el pasado. Entonces, primero comienzan sarcásticamente a decir que hay costumbres propias de la ciudad, que bueno, se irán, tienen que irse. Uno de los que habla así es precisamente Ramón Rojas y Cañas. Y él es el primero, hacia 1853, que comienza a hablar de que existen costumbres criollas en la ciudad. Y las va poniendo. Es bien interesante. Un típico escritor costumbrista poniendo lo antiguo a lo moderno. No necesariamente para decir que lo antiguo es mejor, sino diciendo, bueno, pues tiene que irse, no es tan bueno, aunque sí puede ser, así somos, ¿sí? Segura era un poco así, Manuel Asensio Segura, ¿sí? Manuel Atanasio Fuentes era más drástico, es decir, que se vaya la tapada, ¿sí? Para lo que sirve, ¿sí? Pero todos hablando con ese tono, ¿no? ¿Qué va a pasar? Todo parece indicar que la modernización fue más intensa conforme avanzaron los años, que recién hacia 1860, 70, sobre todo cuando la muralla es tumbada, ahí sí comienza este discurso medio jocoso, sarcástico, de que había algo propio de la ciudad como práctica cultural, costumbres, ¿no? Comienza a transformarse lentamente en un discurso nostálgico. Y luego viene la guerra. Y la guerra del Pacífico también implica ahí un quiebre, ¿sí? Y precisamente ahí está Abelardo Gamarra, ¿sí? Que es el que renombra la zamacueca, que se practicaba desde finales de la era colonial como marinera, ¿sí? Y él lo dice claramente para honrar a los marinos, ¿sí? Nunca se refiere al Huáscar como tal, él va a decir eso en otro artículo posterior, pero el artículo que él publica en el año 79 a ese respecto, él dice, es para honrar a los marineros en la posible confrontación que pueda haber con los chilenos. Estaban en toda la discusión, era febrero del 79, luego va a entrar pero la guerra, y debe haber sido muy fuerte este sentimiento, que efectivamente el nombre Zamacueca fue olvidado, y para todo lo que es la industria musical peruana, lo único que existe es la marinera, ¿sí?
Y él ya en 1910, el mismo Gamarra, ya envejecido, él sí ya habla tajantemente, claramente. No solamente que hay una costumbre criolla, que hay poetas criollos, sino que hay una música criolla, en el sentido de que hay una música nacional. Pero cuidado, porque ahí puede haber una confusión, porque cuando uno comienza a mirar y a leer qué es lo que él entiende como música criolla, es muchísimo más amplio. Uno nota que es un término donde pueden entrar muchas cosas, lo cual revela que la práctica cultural de la élite y de las clases populares limeñas de ese entonces era mucho más variado de lo que se piensa, ¿sí? Porque él dice, lo criollo es el yarabí, ¿sí? Algo que uno no escucha hoy en día, ¿sí? Es más, algunos limeños lo atribuyen todo eso a que es música de los Andes, ¿sí? Criollo es el triste, el tondero, ¿sí? También dice los valses, no los de Strauss, sino los valses compuestos por nuestros compositores criollos. Ahí nace el término vals criollo, que musicalmente es un vals con todas las características de un vals europeo, pero que puede tener elementos de yarabíes, tristes, mazurca, depende del autor, ¿no? Modernamente a veces suenan como baladas, boleros, ¿sí? Depende mucho ahí del compositor. Entonces es sorprendente, es muy amplio. Inclusive en su época hay gente que dice los huaynos también son parte del criollismo, es música criolla. Pero básicamente los huaynos que se escuchan y se tocan en las representaciones teatrales limeñas. Pero inclusive ahí uno se sorprende. ¿Cómo el huayno va a ser parte de lo criollo? ¿Sí? Pero lo es, ¿sí? Todavía hasta el año 40, 50 del siglo XX hay gente hablando así, ¿sí? Claro, después va a sufrir otra enorme transformación en la ciudad. Y esta división entre lo criollo y lo andino se va a hacer tajante, ¿sí? Pero eso tiene que ver con las migraciones que vienen a la ciudad intensamente. Digo, los migrantes que vienen a la ciudad intensamente a partir de la década del 40. Entonces es bien interesante estudiar cómo ha ido cambiando esta percepción, ¿no? De que hay cosas criollas, que son limeñas, pero que son nacionales, y que puede ser esto y aquello, ¿no? Pero siempre poniéndolo algo, no es lo norteamericano, no es lo inglés, no es lo francés, pero al final uno ve también que van adaptando, ¿no? Está el vals criollo, está la polka criolla, ¿no? Pero hasta ahí hay un reconocimiento, al menos a principios del siglo XX, de que hay algo nacional a ese nivel, ¿sí? Pero todavía no se ha producido todo el proceso de nacionalización. Y eso solamente va a ocurrir en el siglo XX. Y es un proceso bien complejo, ¿sí? Si queremos, al menos esa es mi opinión, darle un hilo conductor, yo creo que ahí lo tecnológico fue algo muy importante. Es decir, convertir lo criollo musical en un producto comercial de una era, si queremos llamarlo así, capitalista, ¿no? O parte de una cultura de consumo que se está formando en Lima en los años 20 y que se está ya desarrollando más intensamente en la década del 50 y que ahora ya lo vemos claramente en la ciudad, ¿sí? Es un proceso de corte tecnológico en donde el Estado interviene también para apoyarlo, para empujarlo, como ha ocurrido otras tantas veces en el siglo XX con otros ritmos musicales, ¿sí? Sale el presidente a bailar un huayno o la marinera o le componen alguna canción, ¿no? En términos de propaganda política con su ritmo favorito, ¿sí? Hay mucho de eso ya en los años 10 y 20. Y es cierto, los así llamados criollos, los compositores, los danzantes, no fueron tampoco actores pasivos en este proceso. Entonces algo importante ahí fue el circuito cinematográfico teatral. Comienza haciendo teatro y después termina haciendo cine.
Es un proceso que se ve en todo el continente. Piezas teatrales antiguas, costumbristas, que todavía seguían siendo significadas en la ciudad de Lima a principios del siglo XX y lo serán durante toda la primera mitad del siglo XX, pero tienes también revistas musicales, ahí tienes espectáculo de variedades, ¿no? Eso sí puede ser un poco más moderno, pero donde tú ves a alguien jugando con una pelotita, luego ves a alguien haciendo malabares con un animalito, ¿no? Un espectáculo tipo de variedades. Luego alguien cantando un vals o una marinera, ¿no? Pues ahí se mete, por ahí circula, ¿sí? Y luego todo esto dices, puede ser también una película, ¿por qué no hacer una película de eso, sí? Como sucede en Estados Unidos, como sucede en la Argentina. Lo que pasa es que en ese sentido la construcción de un proyecto cinematográfico criollo, si lo queremos llamar así, fue inconcluso. Hubieron algunas buenas películas en el sentido de exitosas en los años 30 y no fue más allá. No pasó como en México, donde sí uno ve todo un dechado de películas, ¿no? Basadas en música ranchera, ¿no? O ve películas en Argentina con piezas como el tango, las milongas. Eso era claro que se estaba tratando de construir en la Lima de los años 30 y se construyó a medias y por falta de presupuesto quedó ahí. Lo otro fue la reelaboración de varias fiestas y esto fue intenso en los años 20, precisamente cuando la ciudad comienza a crecer y quien le da un gran impulso a ese crecimiento fue Augusto B. Leguía. ¿Sí? Se rehace la procesión del Señor de los Milagros, ¿sí? Se rehace totalmente el carnaval y se rehace esta fiesta, que comienza siendo una fiesta típica de la ciudad de Lima. Los viajeros decían que lo único que se escuchaba en Abancáes era la zamacueca y otros ritmos populares, pero ahora vas a tener, en plena época de Leguía, que van a venir cantantes y danzantes de buena parte del Perú. Y eso va a reforzar esta idea de que hay una cosa criolla y una cosa andina, ¿sí? En el sentido cultural. Es Leguía que promueve eso y en cierto modo parece interesante y fascinante decirlo así. Tienes quienes en cierto modo crean este concepto de lo criollo como algo propiamente costeño, limeño, en cierto modo son los indigenistas, ¿sí? Que están ahí metidos, moviendo, obligando, apoyando, criticando al presidente y a toda su política cultural, si queremos llamarlo de esa manera, ¿no? Esta fiesta de Abancáes va a morir recién en la década del 60 y normalmente no solamente había la música propia de Lima, sino había un montón de danzantes que venían en el Perú para mostrarse en los concursos que se organizaban a tal efecto. Tiene que moderno, y comenzó a grabarse discos también. A los ganadores no era algo así como Yo Soy, ¿no? Pero a los ganadores de los concursos de Abancáes en las diversas categorías se les premiaba no solamente con una medalla, un trofeo y algún dinero, sino también con un contrato para grabar discos. No todos, no fue el caso de todos, pero sí es apreciable. Discos que están por ahí, yo no los he visto en la Biblioteca Nacional, o por lo menos hay muy pocos por ahí, ¿sí? Y que es toda una labor de recopilarlos y digitalizarlos, ¿sí? Están colgados ahí por YouTube, si quieren después se los puedo mostrar. Y el otro proceso paralelo es que la radio va a empujar esto de los años 30, ¿sí? La radio recién va a aparecer en el año 22. ¿Tenía 22? Sí. Si más no me acuerdo, es el año de fundación. Tenía solamente 3 horas de programación. Recién en los años 30 el Estado le permite que pueda obtener propaganda, la única radio que existía en Lima, que era la OAX, que será la Radio Nacional del Perú, OAX. Y recién ahí comienza a ampliar su programación, que era un mix, había un tipo declamando un poema, otro tipo
podía salir cantando a Chopin y después había un tango y un yarabise. En los años 20 era así la radio, fuera que no todo el mundo tenía un aparato radio. Solamente en los años 30 comienza a aparecer la programación como tal porque el Estado le permite a la radio, a la que será la Radio Nacional del Perú, tener auspiciadores, y también porque permite que se organicen radios privadas. Entonces ya para 1935 había como 11 radios, que es bastante, ¿sí? 11 estaciones de radio. Y comienza a contratar o a organizar conjuntos de música folclórica también, ¿sí? En el sentido amplio del término, había música en andino y música en lo criollo, ¿sí? Y muchos de estos sujetos están girando, trabajan en el circuito teatral y luego están tocando la radio, luego lo ves en la película, se está armando un mercado, ¿sí? Y ese es mi punto. Solamente eso es lo que pudo sostener y hacer que la música criolla se expandiera por toda la ciudad. Lo otro, ya el pedido concreto de esta gente que estaba en los centros musicales al presidente Prado para que cree un día de la canción criolla, es como el punto final, ¿sí? No hubiera sido posible eso si no hubiera pasado todo esto, ¿sí? Ese es el punto que quisiera, en el cual insisto yo en la tesis, ¿sí? No sé si en su investigación ha incluido hablar de Felipe Pingo Alba. Claro. Ya, porque él es de los años 30, 40. Claro, pero lo que yo digo es ahí, lo que pasa es que, digamos, Felipe Pingo Alba cumple una función importante, que es que el movimiento criollo musical, que ya estaba formado, necesitaba un héroe, ¿sí? Sin negar la calidad musical de sus composiciones, ¿sí? Pero el hecho de su muerte, que tiene una muerte un poco trágica, estuvo en el hospital, se hizo una colecta a través de un periódico de circulación obrera, ¿no? Y pasó un poco como lo que pasó con muchos artistas de rock and roll y muchos artistas que se mueren un poco trágicamente el día de hoy. Toda la radio, todas las revistas musicales de la época comenzaron a pasar la música de Pingo aquí y allá y esto. El señor Felipe Pingo, estoy convencido, fue más famoso no en vida, sino muerto. Esta es una de estas películas, ¿sí? El guapo del pueblo. Todo así argentino, ¿sí? Medio caribeño, hablo en caribeño, yo soy guapo, ¿no? Argentina. Entonces, ahí canta Jesús Vázquez, el plebeyo. Muy interesante. ¿Con qué actores eran? No me acuerdo todo, pero acá está. Romero. Era una película de Amauta Films. Y Amauta Films lo que quería hacer era, lo dice, en el acta de fundación, yo lo he leído, queremos hacer películas como las que hacen los argentinos, donde lo nacional esté. ¿Por qué no? Porque se salta lo nacional y es un buen negocio también. Lo que realmente hizo famoso a Gardel efectivamente fue todos los discos que grabó, pero lo que lo volvió más famoso fue las películas que grabó para la Paramount Pictures, esas películas en español. Parece que fueron un fracaso en Estados Unidos, pero en el resto del continente lo volvió famosísimo. Y también es curioso, murió trágicamente, pues, en un accidente de aviación. Al día siguiente toda la radio, todas las revistas, todo, ¿no? Los organismos de difusión musical hablan de Gardel, ¿sí? Y ahí está Mancae, ¿sí? ¿Cómo ha cambiado? ¿Sí? Ahí está la gente, bien. El presidente solía ir en uno de esos discursos leía, perdónenme el anacronismo, dice algo así como somos interculturales, ¿sí? Acá está la diversidad cultural del país. Qué increíble.
tenía una visión terriblemente moderna, este sujeto de las cosas. Claro que sí, era un negocio, nadie lo niega, pero se volvió luego, 31 de octubre del 44, un símbolo de la claridad. ¿Sí? Claro, mi posición es lo de Prado y el Día de la Canción Criolla ya es simplemente sancionar lo que ya está aprobado. ¿Sí? Si desean, lo que podría hacer para terminar, pero hay tiempo, ¿no? Sí, minutos. Hay alguien en los años 30 criticando los valses diciendo, ya basta, el cementerio, la tuberculosis, ¿no? Porque algunos valses eran pues de una temática terrible, ¿no? Arturo Salazar Bondi, Sebastián Salazar Bondi, Sí. que escribió Lima lo Horrible, dice ahí que el vals ha dado capítulos importantes a la necrofilia de la ciudad, ¿sí? O sea, y luego uno de estos críticos dice, ¿cómo se nota que a usted le gusta Gardel, no? Y claro, uno los ve luego en la foto y están vestidos como Gardel, ¿no? Como gauchos. Como gauchos, o bien internados y con la gomina, es la moda, ¿sí? Y eso es algo interesante reconstruir, pero que al final ya no lo puse porque la tesis que hubiera crecido de una manera tan descomunal, ¿sí? Y esto que también me gustaría mostrarles, si quieren lo pueden allá buscar luego, pero no se escucha, ¿no? Es la Biblioteca Nacional del Perú tiene registro de video, ya comenzaba a digitalizar, y ese es un noticiario de los años 40 y es sobre la banca, con sonido. Ustedes saben que antes de la película venía como un breve intermeso de noticias, ¿no? Y entonces pasaba ese tipo de noticias y la biblioteca comenzó a colgarlos y se ve cómo era Mancaes en los 40. Hay varios, ¿sí? Un día vi uno sobre la inauguración de una nueva plaza de toros, que es en Coliseo Norte. Se ve. Ahí está en La Pampa, bailando, ¿no? Las estudiantinas, los grupos caicos. Había muchas cosas estilizadas también, ¿no? No es que fuera algo muy propio de esos pueblos, ¿sí? Había una moda muy incaísta, ¿no? De hablar de la danza del sol, de la luna, ¿no? Que Argueda llamó eso el monstruoso contrasentido, ¿sí? Cuando él era director de la casa donde trabajaba en la década de los 60, hablaba de eso, ¿no? Que la gente debía mostrarse realmente como era en su pueblo, no vestirse como inca, pero es un testimonio bien interesante, ¿no? Hay otro, y con esto termino, otro periodo de transformación de esa música, y es el que se va a producir luego cuando aparezca lo que en Lima se llama música negra. Claro, lo que ya conocemos como música negra, el festejo, ¿no? El andó, pero eso es otro proceso paralelo. Lo curioso es que nunca eso va a estar totalmente desligado de lo criollo, ¿no? Hasta el día de hoy. Pero eso ya es algo para
estudiarlo en el futuro. La música negra es, se podría decir, una recreación de lo que eran los ingenios azucareros, las haciendas azucareras y la vida, la usanza de las personas de raza negra en el territorio peruano. Es la recreación misma de los esclavos, de la gente, de su vida, de su obra, de su costumbre al interior de la sociedad peruana. Ya, esa es una pregunta bien complicada. Sí. Lo que llamamos música negra son en realidad, a mi entender, tres cosas bien distintas, pero que están interrelacionadas entre sí. Una es lo que tú podrías llamar el folclore, digámoslo así, negro, ¿no? O afrodescendiente, para que no se me acuse de racistas. Que es la práctica amateur, ¿no? O semi-amateur, que realizan los afrodescendientes de la costa peruana, de determinados ritmos musicales que pueden venir de la época colonial o no, que pueden tener alguna ligación con la tradición musical africana o no, y que cada vez, a mi entender, en Lima y en algunas zonas de la costa del Perú es mucho más difícil de encontrar. Otra cosa es el tren, el movimiento musical comercial llamado música negra. Eso es un fenómeno de la década del 50. Claro, como el jazz, que era Claro. Un género musical propio de Estados Unidos, Así es. en el que los intérpretes eran en su mayoría negros. Claro, coges los ritmos que están ahí medio olvidados o que todavía están medio vigentes, los recreas y armas un paquete comercial, musical comercial llamado música negra, en el cual el centro de esa práctica musical comercial es un ritmo llamado festejo, del cual no hay mucho rastro de él para la época colonial. Todo parece que lo que se llama festejo debe haber aparecido en algún momento en la segunda mitad del siglo XIX. Y luego tienes otra cosa distinta, que es lo que ya se llama world music, que es hacer un tipo de música más para deleite de ciertos sectores de clase media de algunos países fuera del Perú. ¿Sí? Caso contrario son el caso de los culíes, en caso de los chinos en el Perú, que no hicieron de su vida en el campo o de su proceso de esclavitud un género musical en el cual expresar su sentir, su sentimiento, su emoción, su queja, su reclamo, su protesta, ¿no? O los tiroleses, ¿no? No sé, ¿para qué te voy a mentir? No lo sé, porque nadie lo ha investigado. Eso es lo que pasa, bueno. Porque los culíes también fueron los chinos que sufrieron en los ingenios azucareros, en las haciendas. Parece que su música se ha perdido, de repente sí se ha perdido, pero debe haber habido algo. Lo que pasa es que nadie lo ha investigado. Además, yo me he encontrado a veces en las tiendas de discos viejos con discos de la China. Claro, lo que actualmente es así como existe el world music, existe el K-pop, que es más que todo una música nipón, ¿no? De los el años K-pop. 1910, 1905, lo cual quiere decir que había consumo, pero eso es algo que nadie ha estudiado con paciencia, ¿sí? Bueno, Interesante. Yo les agradezco que me hayan escuchado. Nosotros mucho más.